Hola gente, en este video vamos a ver los óxidos e hidróxidos de metales alcalino-térreos. Estos óxidos presentan variadas aplicaciones, las cuales se pueden relacionar con dos de los aspectos que vamos a ver en este video. Uno es la estabilidad de estos óxidos, que viene dada por su alta energía de red. Son cationes y aniones que presentan dos cargas negativas o dos cargas positivas y que presentan relativamente poco radio. Son iones relativamente pequeños. Por otra parte, vamos a ver su solubilidad y el carácter básico o anfótero de estos óxidos. El óxido de berilio anfótero y el resto son básicos, y cómo su variación en sus propiedades ácido-base se pueden explicar o bien por el enlace que presentan los óxidos o bien por las propiedades termodinámicas. Los óxidos de los metales alcalino-térreos presentan una alta energía de red, las cuales se relacionan con las características de los cationes que los forman. Son cationes que tienen todo carga más 2 y el anión óxido que presenta una carga menos 2. Por lo tanto, van a tener una interacción electrostática mucho más fuerte que, por ejemplo, en el caso de los metales alcalinos. Podemos ver además que las diferencias que hay entre las distintas energías de red son bastante importantes. Esto conduce también a unas altas temperaturas de fusión. Podemos ver que van desde 2500 hasta 1400. Son de los óxidos con temperatura de fusión más alta, y por eso también es que se utilizan como materiales refractarios, materiales que van a constituir, por ejemplo, crisoles que van a ser sometidos a unas muy altas temperaturas. Podemos ver que aquí hay una diferencia entre el magnesio y el berilio, que se puede relacionar. Vemos que no siguen la misma tendencia, que el óxido de berilio tiene una temperatura de fusión muy inferior a la del óxido de magnesio, lo cual se puede relacionar también con el tipo de red que forman. Todos los elementos que están por debajo del berilio presentan estructura tipo sal de roca o cloruro de sodio, donde el magnesio presenta un número de coordinación 6, mientras que el óxido de berilio presenta una estructura tipo sulfuro de zinc o blenda, también se denomina, en donde el berilio estaría ocupando huecos tetraédricos, es decir, está coordinado a 4 aniones óxido. También presentan elevadas entalpías de formación estos óxidos. Indican que estos óxidos son muy estables y que tienen una alta tendencia a formarse. Y si los metales, el magnesio, el calcio, etcétera, no reaccionan más fácilmente para dar los respectivos óxidos, es porque en la superficie de estos metales, se forma una capa protectora de óxido que impide que reaccione el resto del metal. Un rasgo distintivo de estos óxidos es que son todos básicos excepto uno, que es el berilio, que es el distinto, digamos, del grupo. No obstante, son óxidos que son todos menos básicos que los óxidos de metales alcalinos, debido a que el enlace que se forma tiene menos carácter iónico o tiene mayor contribución de enlace covalente que en el caso de los metales alcalinos. Como les decía, el óxido de berilio es anfótero precisamente por eso, porque el berilio, al ser un catión que es tan polarizante, con una tan alta densidad de carga, genera un enlace que es especialmente o tiene una contribución de carácter covalente especialmente alta para el caso del óxido que forma, del óxido de berilio. Es por eso que, por tanto, que es anfótero y que va a reaccionar o se va a disolver tanto en medio ácido como en medio básico. ¿Qué queremos decir con eso? Que el óxido de berilio, cuando esté en medio ácido, va a reaccionar para formar un acuo complejo, ¿de acuerdo? Por tanto, va a tener una carga 2 más. Por el contrario, en medio básico lo que ocurre es que este óxido de berilio va a reaccionar con los hidróxidos y con el agua para dar el anión berilato. El resto de los óxidos son básicos porque el componente iónico es mucho más destacado.
Entonces, estos óxidos básicos se van a caracterizar porque se van a disolver en medio ácido, pero no lo van a hacer en medio básico. En medio ácido lo que va a ocurrir es que estos protones van a atacar este grupo óxido y lo que se va a formar es un hexaacuo complejo. La basicidad de estos óxidos va a ir aumentando a medida que bajamos en el grupo. Podemos ver acá cómo a medida que bajamos en el grupo pasamos de una constante de unos productos de solubilidad de 10 a la menos 12 y unas solubilidades de 10 a la menos 4 molar a unos productos de solubilidades mucho más altos y por tanto unas solubilidades mucho más altas. Estas se pueden relacionar con distintos parámetros o racionalizar esta tendencia con distintos parámetros. En primer lugar, podríamos ver la electronegatividad de los metales. El oxígeno presenta una electronegatividad muy alta, con lo cual conforme vayamos bajando en el grupo, la diferencia de electronegatividades va a ir aumentando y eso ya hemos visto que es un indicativo de un mayor carácter iónico del enlace. También podemos ver cómo a medida que bajamos en el grupo, disminuye también la densidad de carga, con lo cual estos cationes van disminuyendo su carácter polarizante, por tanto aumenta el carácter iónico y conforme aumenta el carácter iónico vamos a tener óxidos cada vez más básicos. Por lo tanto, esta reacción, conforme bajamos de magnesio a bario, se va a ir desplazando cada vez más a la derecha conforme bajamos en el grupo. Otra forma de explicarlo sería plantear un ciclo termodinámico parecido al que hemos planteado, por ejemplo, para los para los haluros de los metales alcalinos. Podríamos descomponer esta reacción o descomponerla en pasos. Un primero en el que se rompería la red para formar los aniones gaseosos, la energía que estaría involucrada sería la energía de red o más bien la menos energía de red, y por otra parte la hidratación de ahora cationes que tienen dos cargas positivas, en el caso de los metales alcalinos terra, y por otra parte los aniones hidroxilo. Para el análisis de este ciclo tenemos que tener en cuenta que los aniones hidroxilo presentan un pequeño tamaño, 133, frente a otros cationes que vamos a ver más tarde como carbonato o sulfato, y que el radio de los cationes de los metales alcalinos térreos va a ir aumentando a medida que bajamos en el grupo. Si recordamos, entonces la energía de red está determinada por la inversa de la suma de ambos radios. En este caso, al nosotros tener un radio del anión muy pequeño, esta energía de red va a ser muy sensible al aumento del radio del catión, y conforme vaya aumentando el radio del catión, esta energía de red, que es el término desfavorable, va a bajar, facilitando pues la disolución del hidróxido. Por otra parte, el término favorable, tenemos que tener en cuenta que hemos dicho que este radio es muy pequeño, ¿de acuerdo? Luego, si este radio es muy pequeño, este término va a ser muy grande. Y si este término es muy grande, quiere decir que las variaciones en este radio no van a ser tan importantes. Entonces, tenemos un término que no va a determinar tanto la variación, siempre estamos viendo variaciones conforme bajamos en el grupo, y por otra parte vamos a tener un término que va a ir disminuyendo mucho conforme bajamos en el grupo y que va a favorecer la disolución. Luego, eso es lo que explica que conforme bajamos en el grupo, en la reacción para dar los cationes en disolución va a producirse, va a desplazarse cada vez más a la derecha, y por lo tanto va a aumentar la basicidad de los hidróxidos de los metales alcalinos térreos. Bueno, hemos visto para estos óxidos algunas de sus características, entre ellas su elevada energía de red, que produce unas altas temperaturas de fusión,
Y por otra parte hemos visto que aunque todos son iónicos, es muy importante la variación del enlace covalente conforme nosotros bajamos en el grupo. Conforme nosotros bajamos en el grupo, va a disminuir la contribución de enlace covalente. Esto se va a relacionar con las propiedades de los hidróxidos. Hemos visto cómo en consonancia con esa disminución del enlace covalente conforme bajamos en el grupo, el que está más arriba es el más covalente de todos y el que tiene un carácter anfótero. En cambio, de magnesio a bario, los óxidos van a ser básicos, pero el carácter covalente de los óxidos, como hemos dicho, va a ir disminuyendo, con lo cual cada vez se van haciendo más básicos conforme bajamos en el grupo. Ya hemos visto otra forma de explicar ese aumento de la basicidad relacionado con la solubilidad de los hidróxidos y con la disminución en particular de las energías de red conforme bajamos en el grupo. Bueno, espero que les haya servido este video. Para cualquier duda, consulta o comentario, ya saben que me pueden dejar un mensaje aquí en YouTube, en Moodle o en mi mail personal. Un saludo.